la editorial y las demás áreas académicas y administrativas que se encuentran esta tarde en Sabana Larga. Extiendo un fraterno saludo y un agradecimiento muy especial por recibirnos a la Universidad del Norte en la tarde de hoy, en este espacio lleno de cultura y de tradición. Nos convoca la tarde de hoy el lanzamiento de una de las más recientes novedades de nuestra editorial Uninorte, Evaristo Zurdiz, un hombre y una época, de la autoría de Adelaida Zurdiz, quien se encuentra con nosotros en la tarde de hoy y a quien saludo también de manera muy especial. Desde Uninorte hemos querido trasladarnos hasta Sabana Larga para este lanzamiento con el propósito de reencontrarnos alrededor de una de las figuras más importantes de la historia del municipio, del Atlántico, también del Caribe y de nuestro país, Evaristo Zurdiz. Nos encontramos aquí con los equipos de la Oficina de Admisiones, la Oficina del Egresado, la emisora Uninorte FM Stereo, que está haciendo un cubrimiento muy especial, transmitiendo y emitiendo desde Sabana Larga para toda la cobertura de la emisora. Y por supuesto nuestra editorial, que tiene el libro en venta hoy, aquí en edición especial, en un 20% de descuento para todos los que quieran adquirir el libro en la tarde de hoy. Para dar inicio al lanzamiento, agradecemos al señor alcalde de Sabana Larga, Jorge Luis Manotas, que se dirija a los presentes con su saludo de bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos. Reciban en nombre de este hermoso municipio una bienvenida en esta tarde hermosa, esta tarde donde nos honramos con la presencia de todos y cada uno de ustedes, sabanalargueros ilustres, visitantes ilustres también, personas que sabemos que aunque no nacieron en este municipio, lo llevan en su corazón. Y de verdad, como alcalde, yo me siento orgulloso de ser anfitrión en un evento como este, que significa mucho para un municipio como Sabana Larga, un municipio que tiene siempre las puertas abiertas para todos y cada uno de ustedes. Le quiero dar un saludo muy especial al doctor Carlos Rodado Noriega, uno de los sabanalargueros más ilustres, un hombre que nos enorgullece de verdad cuando nosotros lo mencionamos y que hoy nos honra también con su presencia, doctor Carlos. Un saludo especial también para el doctor Adolfo, para la doctora Adelaida Zurdiz Nájera, la hija y la escritora también, historiadora de este hermoso libro también, que hoy seguro va a quedar en manos de todos y cada uno de los que estamos acá presentes. Le quiero dar un saludo también al doctor Adolfo Meis, el rector de la Universidad del Norte, al doctor Carlos Zuluaga, un sabanalarguero ilustre que también hoy es del orden nacional, nos enorgullece con su presencia. A todos y cada uno de ustedes acá presentes, al doctor José Díaz Cháñez, alcalde del municipio de Sabana Larga, al doctor Carlos Rodríguez, excontralor también del Departamento del Atlántico. Yo quiero de verdad decir que nosotros los sabanalargueros siempre pues se nos menciona y nos relacionan con personas dedicadas al estudio, a la educación, y creemos de verdad que no podemos obviar a un gran referente de nuestra historia como lo es el doctor Evaristo Zurdiz, un sabanalarguero ilustre que lleva el nombre de la ciudad en alto. Todos los cargos públicos que ocupó lo hizo con lujos de detalles y fue el primer atlanticense en aspirar a la presidencia de la República. El segundo costeño que también tuvo la posibilidad y la valentía de aspirar a un cargo importante como este.
Su huella en Sabana Larga perdura de manera perenne en obras como nuestro colegio de Sabana Larga, que fue restituido gracias a su valiosa defensa ante la Asamblea del Departamento del Atlántico, y así mismo también la construcción de ese edificio en la década de los 50. Alguna vez el doctor Evaristo Surdís dijo estas palabras: deseo que mi tierra matriz, aquí donde se casaron mis padres, donde me forjé, donde me casé, y ante testigos prometo llevar esta tierra a la cumbre. Estoy dispuesto a cumplir todos los pactos, y donde quiera que esté será motivo de honradez y decoro decir que nací en Sabana Larga. Para él era un orgullo Sabana Larga, para nosotros es un orgullo este municipio, y también es un orgullo cuando tenemos la oportunidad de decir precisamente que un hombre como Evaristo Surdís nació en esta tierra. Yo estoy agradecido con la Universidad del Norte por escoger también a Sabana Larga para el lanzamiento de esta hermosa obra literaria, y esperamos de verdad que el transcurrir de este evento se nos quede en el corazón para siempre. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, señor alcalde. La edición del libro de Evaristo Surdís, Un hombre y una época, de la autoría de Laida Surdís, es parte de la visión de la Universidad del Norte de reconocer y apropiar las figuras que hacen parte de la historia e identidad de nuestro Caribe colombiano. Para que nos comparta esa visión y hacer también su saludo de bienvenida, nos acompaña el rector Adolfo Meisel Roca. Muy buenas tardes a todos. Quiero saludar muy especialmente al alcalde Manotas, a todas las distinguidas personalidades que nos acompañan, a la doctora Adelaida Surdís, su familia, al doctor Carlos Rodado Noriega, quien estará haciendo la presentación del libro, y a todos ustedes por venir en esta tarde. A Guillermo Polo, que viene como delegado de la gobernadora Elsa Noguera, que se excusó, que está inaugurando en este momento en Puerto Colombia, en la Plaza de los Inmigrantes, algunas esculturas en la Plaza de los Inmigrantes. Y señalar que para la Universidad del Norte es muy significativo que estemos aquí en Sabana Larga. La Universidad del Norte se concibe como una universidad regional. Nosotros tenemos estudiantes desde La Guajira hasta Córdoba y San Andrés y Providencia. 1 de cada 3 estudiantes de la Universidad del Norte es por fuera del departamento del Atlántico. Entonces, eso hace que nos concibamos, porque lo somos, una universidad comprometida con la costa caribe. Y entonces publicar esta biografía de Evaristo Surdís, uno de los políticos más destacados en la historia del Caribe nuestro, quien fue en el siglo XX la persona más opcionada, que estuvo más cercano a ser presidente de la República, como se vean, recrea uno en la magnífica biografía con rigor de historiador ha escrito Adelaida Surdís. Cuando uno ve eso, ve, digamos, cómo el regionalismo costeño siempre ha estado ahí durante generaciones y generaciones. Señalaría yo, quisiera felicitar muy especialmente a Adelaida Surdís. Ayer terminé el libro y me sorprendió, por ejemplo, el papel enorme que jugó Evaristo Surdís el 9 de abril. Cómo estuvo ahí en el Palacio de San Carlos, al lado del presidente, poniendo su vida en peligro, cosa que
creo que no es ampliamente conocido, y es un reconocimiento, por supuesto, al valor que tuvo él, porque sabíamos pues, el valor que tuvo el presidente Mariano Ospina en defender la institucionalidad, que era lo que representaba en ese momento un gobierno elegido democráticamente. Y que hubiera sido un mal precedente para la democracia colombiana que ese presidente no se hubiera comportado pues, a la altura del reto que tenía, como afortunadamente lo hizo el presidente Ospina. Pero contó con un grupo de colaboradores que estuvieron siempre al lado suyo, entre ellos Evaristo Zurdiz. Y por eso en la editorial de la Universidad del Norte estamos publicando obras sobre la historia política del Caribe colombiano. Una de nuestras próximas publicaciones es un libro que fue publicado hace algunos años en inglés por la Universidad de Luisiana, que se llama Rafael Núñez y la política del regionalismo en Colombia, donde muestran, digamos, toda la actividad política regional en torno a Rafael Núñez, que fue, para efectos prácticos, el único presidente costeño que hemos tenido en la República. Y ese libro se tradujo y va a ser publicado por primera vez en español por la Universidad del Norte, y lo estaremos lanzando en la casa de Rafael Núñez a comienzos del año entrante. Entonces, felicitar nuevamente a Adelaida por este trabajo, que sé que además debió ser un reto mantener digamos, el equilibrio que siempre debe guardar un historiador, porque, por supuesto, debía hacer un esfuerzo por mantener una distancia de rigor, y creo que lo logró. Creo que si uno no sabe que ella es la hija de Evaristo Zurdiz, probablemente no se enteraría de eso, y creo que es un logro, porque muestra que lo hizo con mucha neutralidad, o como debe ser el esfuerzo de alguien que ha sido entrenado como historiador. Entonces, muchas gracias y felicitaciones. Mi agradecimiento a Carlos Rodado por haber aceptado la invitación a presentar este libro, y a todos ustedes por haber venido en esta tarde. Gracias. Gracias, rector. Seguidamente, el doctor Carlos Rodado Noriega hace la presentación del libro con comentarios finales, por supuesto, de su autora, Adelaida Zurdiz. Listo, me indica el doctor Rodado que vamos a hacer lo siguiente. Él va a hacer una primera intervención desde la tele y después hacen una conversación ambos sentados aquí en el escenario. Entonces, continuamos ahora sí. Adelante, por favor. Hoy hay tantas personas importantes aquí que voy a omitir los nombres, primero pues para
ganar un poco de tiempo, y segundo, para no incurrir yo mismo, ¿no?, en imperdonables omisiones. Me siento muy complacido de estar aquí en mi tierra natal, en la casa que fue de mi tía Ermicenda Rodado de Cepeda, sitio de reunión de mi familia, hoy convertida en Casa de la Cultura, y por lo mismo símbolo de la cualidad que más ha distinguido a los sabanalargueros. El rector de la Universidad del Norte, don Adolfo Meisel Roca, me ha invitado a presentar el libro Evaristo Surdiz, un hombre y una época, escrito por Adelaida Surdiz Nájera, hija del ilustre hombre público. La invitación del señor rector constituye para mí un compromiso ineludible y por eso estoy aquí cumpliendo ese honroso encargo. Difícilmente se podría encontrar una persona más calificada para escribir sobre la vida y obra de Evaristo Surdiz que Adelaida, historiadora distinguida y miembro de número de la Academia Colombiana de Historia. Ella, además de conocer bien el oficio de la musa Clio, desde su adolescencia siguió con atención todas las actuaciones de su progenitor. Pero la obra que hoy se lanza con el sello editorial de la Universidad del Norte es mucho más que una biografía de un personaje insigne. Es la historia política de Colombia durante una gran parte del siglo XX, con especial énfasis en los 40 años transcurridos desde 1930, año en que Surdiz inicia su carrera política, hasta 1970, cuando fallece. La obra de Adelaida abarca tantas facetas de la vida de su padre que no es posible tratarlas todas en una intervención como esta. Por eso vamos a presentar los aspectos que mejor definen el talante, la personalidad y el notable desempeño de Surdiz durante su gestión pública. Espero que después de mi intervención ustedes puedan tener una visión general del libro y la convicción de que el personaje biografiado por Adelaida Surdiz tuvo una vida plena de realizaciones y fue protagonista estelar en un período trascendental de la historia política de Colombia. Evaristo Surdiz nació en Sabanalarga el 29 de marzo de 1905, cuando el país hacía enormes esfuerzos para recuperarse de la destrucción física y el abatimiento moral provocados por la Guerra de los 1000 días y la separación de Panamá, eventos que constituyeron una verdadera catástrofe nacional. En ese ambiente de contrición y pesimismo generalizados, vino al mundo Evaristo Surdiz Juliao, hijo de Aristides Surdiz Navarro y de doña Raquel H. Juliao, descendientes de judíos sefardíes emigrados de las Antillas Menores. De los ancestros judíos de Surdiz, merece especial mención don David H. Juliao, un emigrado de Curazao que contrajo matrimonio civil con doña Cristina Tatis, descendiente de José Manuel Tatis, uno de los defensores de Cartagena durante el sitio de 1815, como lo cuenta Manuel Ezequiel. Me ha ido el nombre de la Corrales. Sí, exactamente, Manuel Ezequiel Corrales, el que escribió un libro muy famoso que se llama Documentos para la Historia, para la historia de la provincia de Cartagena. Aquí cito pues especialmente la página donde él hace alusión a no solamente a José Manuel Tatis, sino a toda la familia Tatis, a través de una descripción que hizo su hijo José Martín. Pero esta familia es muy importante y esto pues enlaza la historia de Sabanalarga con la historia de Cartagena y con la historia de la independencia definitiva del Caribe colombiano. De tal manera pues que la vida de Surdiz tiene hechos importantes como ese. Un tío de Evaristo, Efraín H. Juliao,
Había sido general de la Guerra de los 1000 días, en la que se distinguió defendiendo la divisa roja del Partido Liberal al lado del general Justo Leonidas Durán. Los Urdís y los Ullao fueron víctimas de la discriminación religiosa por su condición de judíos, aunque no fuesen estrictamente practicantes. Esos prejuicios nos habían llegado con los conquistadores españoles y todavía seguían vivos en los primeros decenios del siglo XX. Con razón, Albert Einstein, que también fue víctima de esas aprensiones, dijo que era más fácil desintegrar un átomo que erradicar un prejuicio. El matrimonio civil no tenía validez para la Iglesia Católica. Los hijos nacidos bajo el amparo legal de un contrato civil eran considerados ilegítimos. Y esa ilegitimidad, definida de esa manera arbitraria, se seguía considerando un baldón hereditario que estigmatizaba a los vástagos por el simple hecho de que su nacimiento no estuviera precedido de un matrimonio católico. Todavía a finales del siglo XIX, se utilizaba en el Código Civil de 1887, copiado del Código Napoleónico, denominaciones como hijos espurios o de dañado y punible ayuntamiento. En ese contexto debemos reconocer con tristeza que los gobernantes conservadores que estuvieron en el poder durante los 45 años transcurridos, desde 1885 hasta 1930, hicieron muy poco por modificar esa absurda concepción que desconocía la esencia de un matrimonio, el consentimiento de los cónyuges. Lo demás son ritos y formalismos convencionales. Afortunadamente, Evaristo Surdís no sufrió discriminación de la Iglesia, porque sus padres Aristides y Raquel habían contraído matrimonio católico y él fue bautizado el 24 de septiembre de 1908 por el padre Moisés María Gómez, como reza en el registro de su partida bautismal que reposa en los archivos de la parroquia de San Antonio de Padua. En 1905, cuando Evaristo Surdís vino al mundo, prevalecía un sectarismo político, herencia de las guerras civiles del siglo anterior. En 1904, en un ambiente de tensión política, había sido elegido presidente de la República el general Rafael Reyes. Las elecciones no fueron limpias y en muchos sectores de opinión se cuestionó el resultado por el llamado registro de Padilla, es decir, la adulteración de las actas de la Asamblea Electoral de la provincia del mismo nombre, que comprendía 5 municipios de La Guajira y 2 de lo que hoy es el departamento del Cesar. En esa época, las elecciones de presidente y vicepresidente de la República eran indirectas, es decir, se elegían en cada distrito electoral delegados y luego en la capital del distrito se reunían en asamblea y votaban para presidente y para vicepresidente. La reunión de los distritos electorales en todo el país se fijó para el día 2 de febrero de 1904, pero la reunión de los electores en la capital de la Intendencia de La Guajira tuvo un desarrollo irregular. Juan Manuel Iguarán, el famoso Juanito Iguarán, cacique político de la región, reunió a los delegados en su casa de Riohacha y les exigió que le firmaran las actas en blanco, y luego él se encargaría de firmarlas o de llenarlas según su leal saber y entender. Ningún delegado puso objeción a la insólita exigencia, porque conocían el temperamento violento del cacique, que siempre estaba rodeado de un séquito de hombres armados. Como es dable suponer, el fraude se materializó. El distrito de Padilla, según su población, tenía derecho a 22 electores, pero en las actas el número de miembros de la Asamblea Electoral superaba el número de los que legalmente le correspondían a ese distrito. Mediante esa artimaña, Reyes ganó por 994 votos contra 982 del cartagenero Joaquín Fernando Vélez. ¿Pero qué relación tiene el episodio de La Guajira con Evaristo Surdís, que ni siquiera había nacido en el año de esa martingala electoral? La alusión a ese suceso es para poner de relieve cómo en el Caribe colombiano nos hemos encargado de obstaculizar la llegada de coterráneos eminentes al solio de Bolívar.
65 años después, 65 años después del registro de Padilla, cuando Surdís aspiró a la presidencia de la República, Barranquilla, embelesada por la retórica populista del dictador Rojas, ¿cuánto vale una yuca en mi gobierno?, se convertía en la ciudad más roja pinillista de Colombia. Eso jamás sucedería en Antioquia, ni en Santander, ni en el Tolima. A pesar de los hechos que nublaron su elección, el general Rojas se posesionó como presidente y empezó a gobernar una nación que se encontraba en ruinas. La gente esperaba que el gobernante, cualquiera que fuese, emprendiera acciones de progreso que sacaran al país de la postración en que se encontraba. En su primer gabinete, el recién elegido presidente nombró ministros liberales, entre ellos a Rafael Uribe Uribe, lo que no fue del agrado de la facción más recalcitrante del Partido Conservador, que era mayoritaria en el Congreso. Por esa razón, la corporación le negó las facultades extraordinarias que el presidente solicitaba para poner en marcha su ambicioso programa de gobierno. Reyes reaccionó en forma autoritaria y cerró el Congreso el 13 de diciembre de 1904. Y 2 meses más tarde convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa conformada con personas que se identificaban con sus propuestas. Una de las reformas que emprendió el presidente Rafael Reyes fue la de la organización territorial de Colombia, que más bien fue una desorganización territorial, porque fragmentó el mapa nacional en numerosos departamentos sin una base de racionalidad económica, demográfica, sociológica o regional. Se crearon departamentos a tutiplén, seleccionando de manera arbitraria pedazos de la geografía nacional que se bautizaban con nombres sugestivos. Mediante la Ley 17 de 1905, nacieron 6 nuevos departamentos: Galán, capital San Gil; Quesada, capital Zipaquirá; Caldas, capital Manizales; Huila, capital Neiva; Atlántico, capital Barranquilla. Y como un pedazo de la geografía boyacense, creó el departamento de Tundama, con capital en Santa Rosa de Viterbo, el pueblo donde había nacido el general Reyes. En 1908 se crearon más departamentos hasta completar un total de 34. Se creía erróneamente que si se satisfacían las aspiraciones locales que surgían en uno y otro sitio de la República, se calmarían las ansias separatistas que se habían exacerbado a raíz de la separación de Panamá. Pero la solución a la inconformidad con la política centralista que tenía abandonada la periferia de Colombia no era despiezar el país en entidades territoriales débiles, sin una base productiva y por ende sin capacidad tributaria. Lo que faltaba es lo que todavía sigue faltando: una política de finanzas públicas y de inversión social diseñada especialmente para zanjar los profundos desequilibrios regionales, como lo propusimos en la Constituyente de 1991 y como lo han propuesto Adolfo Meisel, Jaime Bonet y otros prestigiosos economistas del Caribe colombiano. Pero las medidas autoritarias del general Reyes le habían venido mermando el respaldo ciudadano y generado un clima de animadversión en todo el país. La clausura del Congreso, la destitución arbitraria de su vicepresidente constitucional, Ramón González Valencia, la intención de modificar la Constitución para quedarse en el poder 10 años y otras medidas propias de un dictador habían exasperado a la inmensa mayoría de la nación. Pero la gota que rebosó el vaso de la desesperación nacional fue la firma del Tratado Cortés-Ruz en enero de 1909, en el que Colombia reconocía la separación de Panamá. Manifestaciones multitudinarias de protesta pedían la renuncia del dictador en las calles de Bogotá. Reyes sabía que había llegado la hora de abandonar el poder y empezó a preparar su salida subrepticiamente, como suelen hacer los dictadores. Se trasladó a Santa Marta y desde allí viajó a Europa en el buque Manistí. Evaristo Surdís tenía entonces 4 años de edad. Un año más tarde, empezó a recibir sus primeras letras de la educadora Dominga Barros, la madre del historiador José Agustín Blanco Barros. Doña Dominga, como su esposo Agustín Blanco Vázquez, hacían parte de una pléyade de pedagogos
herederos de una tradición que había empezado con la famosa escuela del padre Julián José Pertús en 1821, que se hizo famosa en toda la región Caribe por la calidad de la instrucción que allí se impartía. Surdís inició su educación secundaria en el Colegio de Sabana Larga y luego terminó sus estudios de bachillerato en el Colegio de Barranquilla. Viajó a Bogotá con el propósito de estudiar Derecho en el Colegio Mayor del Rosario. Dice Adelaida Surdís en su obra que llevaba una carta de recomendación del general Efraín H. Julián y se la entregó a Monseñor Carrasquilla, rector del colegio, pero el prelado estrujó el papel entre sus manos y lo arrojó con furia hacia un rincón de su despacho y le dijo al joven: no hay cupo. Fue un golpe anímico muy duro que solo una persona con su temple pudo sobrellevar. En lugar de anonadarse, buscó una alternativa y la encontró primero en la Universidad Libre, pero luego se transfirió a la Universidad Externado de Colombia, donde se graduó de en Derecho y Ciencias Políticas y Sociales en enero de 1929. Su tesis de grado mereció los más expresivos elogios de su examinador. Surdís regresó a su pueblo y fue elegido concejal. Como la política es una rasquiña que solo se calma rascándose, dirigió todos sus esfuerzos a ser elegido diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico. Era un desafío colosal, pues en 1929 el modelo conservador de gobierno se había agotado. Enrique Anaya Herrera estaba llenando las plazas públicas y la división del Partido Conservador no auguraba un futuro promisorio para esa colectividad. El 9 de febrero de 1930, Olaya fue elegido presidente de la República. El liberalismo había reconquistado el poder que había perdido 45 años atrás. En medio de esas circunstancias adversas, dos jóvenes conservadores de Sabana Larga, Evaristo Surdís y Clemente Salazar Movilla, fueron elegidos diputados a la Asamblea Departamental. Ambos poseían una sólida formación jurídica, una inteligencia que los hacía sobresalir entre sus contemporáneos, una capacidad oratoria avasallante y una agudeza política que suscitaba la admiración de sus adversarios. Como se explica con abundancia de detalles en el libro que hoy se presenta, las asambleas eran en esos años corporaciones con un gran poder político, porque además de las amplias atribuciones que tenían en todo lo referente al desarrollo regional, habían recuperado la facultad constitucional de elegir a los senadores. En la Asamblea del Atlántico, Surdís empezó a mostrar una gran sensibilidad social que lo llevaba a promover proyectos que beneficiaban a la provincia trazada. Realizó un famoso debate para impulsar la compra e instalación de una planta eléctrica en el municipio de Sabana Larga. Sus gentes, amantes del estudio y de la ilustración, tenían que valerse durante las noches de linternas de gas o incluso estudiar bajo la luz titilante de una vela. La Duma aprobó la adquisición de la planta, pero la gestión de Evaristo, encaminada a resolver necesidades sentidas de su terruño, continuó con decisión. En asocio de sus coterráneos liberales, Luis Eduardo Manotas, cofundador del periódico El Heraldo, Cristóbal Navarra y Claudio Martín Blanco, hicieron sentir su voz y su capacidad dialéctica para que se aprobara la creación en Sabana Larga de un plantel de educación secundaria con el nombre de Escuela Superior. La nueva institución educativa tendría el mismo plan de estudio del Colegio de Barranquilla. Años más tarde, como ministro de Relaciones Exteriores del general Rojas Pinilla, Surdís conseguiría que el gobierno nacional aportara los recursos con los que se financió la construcción y dotación de una moderna edificación para el citado plantel, que ahora se llamaba Colegio de Sabana Larga. La Escuela Superior había cambiado de nombre. La destacada actuación de Surdís en la Asamblea Departamental era apenas el inicio de una carrera política que superaría todas las expectativas. Estaba destinado a ascender, porque tenía cualidades y méritos para hacerlo. Sin embargo, a pesar de sus merecimientos, el ambiente político era hostil para un joven conservador que soñaba con cosas grandes. El Partido Liberal había venido consolidando sus mayorías desde el gobierno de Olaya y las había fortalecido durante la administración de López Pumarejo,
emprendió una serie de reformas económicas y sociales con las que se granjeó la simpatía de amplios sectores populares. Hacer política en la orfandad del poder se convirtió en un desafío para los conservadores. Pero a pesar de esas circunstancias adversas, las directivas del conservatismo, después de varios años de abstención, dieron la orden de que el partido participara en las elecciones de 1939 para elegir representantes a la Cámara. En el Atlántico, el Partido Liberal constituía una abrumadora mayoría y por el número de sus potenciales votantes tenía asegurados 2 de los 3 representantes que se elegían por esta circunscripción electoral. Mostrando su temple, Surdiz aspiró a la Cámara de Representantes y fue elegido con una copiosa votación. Su elección como parlamentario acrecentó su prestigio y se consolidó como un destacado jefe del Partido Conservador. Después de las elecciones de 1939, Surdiz se convertiría en un actor principal de la política en el Atlántico. Uno de sus objetivos fue promover una renovación de la dirigencia política que venía siendo manejada por un grupo de notables barranquilleros que no le daban paz a la juventud y no les importaba la suerte de los municipios cuyas gentes clamaban por soluciones para salir del atraso ante la indiferencia de los dirigentes citadinos. En las elecciones de 1941, ustedes aquí van a ver cómo las elecciones eran cada 2 años. La convención proclamó a Joaquín Roca Nis como candidato a la Cámara por el conservatismo con la suplencia de Evaristo Surdiz. Evaristo fue nombrado jefe de debate y delegado de Directoria Nacional. En esa campaña se empleó a fondo y logró que la lista encabezada por su amigo Roca Nis resultara triunfante y además que el conservatismo eligiera 6 diputados. Víctor Durán, uno de los notables barranquilleros, armó una disidencia conservadora, pero no alcanzó los votos mínimos para salir elegido. Quedó resentido con Surdiz y ese sinsabor afloraría en la campaña de 1943. En efecto, en ese debate Evaristo levantó la bandera de la renovación de la colectividad, enfrentando a los dirigentes de la vieja guardia que querían seguir manejando el partido a su antojo y acaparar toda la dignidad. Víctor Durán, amigo personal de Laureano Gómez, intrigó para que el Directorio Nacional desautorizara la lista que encabezaba Evaristo Surdiz y lo consiguió. Pero esa no era la forma de frenar a Surdiz, un político que no se amilanaba cuando estaba frente a esa clase de retos. Desde la asamblea, desde el emisor Atlántico, como tribuna, arengaba a las masas conservadoras exponiéndole las razones por las cuales su grupo concurriría al debate con listas propias donde tendrían cabida los municipios. Los directoristas se valieron entonces de una estratagema electoral. La lista a la Cámara de Representantes la encabezaría Laureano Gómez con la suplencia de Víctor Durán. Estaban convencidos de que el nombre de Laureano garantizaba un triunfo arrollador a los prohombres de Barranquilla. Lamentablemente los resultados fueron funestos para el conservatismo. Ni Laureano ni Evaristo alcanzaron el cociente electoral. Todos habían perdido y el debate les dejaba unas lecciones que nos hizo reflexionar. En las elecciones de 1945, todos estaban en una actitud conciliadora. Surdiz, en un gesto que fue altamente valorado, renunció a su aspiración a la Cámara y propició la conformación de una lista de unidad encabezada por Víctor Durán con la suplencia de Clemente Salazar Movillo. Evaristo actuó como jefe de debate y el conservatismo volvió a recuperar la curul que había perdido en 1943. Pero la elección presidencial de 1945 constituyó un punto de inflexión en la política colombiana. El Partido Liberal se dividió en 2 bandos irreconciliables que se atacaban con furor en el Parlamento y en la plaza pública. Aunque tenían algunos matices ideológicos que los diferenciaban, el motivo principal de la discordia era la candidatura a la presidencia de la República que se disputaban Gabriel Turbay, con el apoyo de López Pumarejo y de Eduardo Santos, y Jorge Eliezer Gaitán, un caudillo que enfervorizaba a las masas con su verbo encendido. Utilizaba una dialéctica persuasiva y tocaba las fibras más íntimas de la gente que lo admiraba como un ídolo. Pero así como despertaba admiración en las masas,
suscitaba desconfianza y temores en la clase política tradicional, especialmente en la de su propio partido, que lo veía muy cercano al sindicalismo más radical y al Partido Comunista, que le brindaban un apoyo fanatizado. El partido de gobierno atravesaba por una profunda crisis. El presidente, voy a omitirlo para... La división del liberalismo fue una oportunidad que aprovechó el Partido Conservador para terciar en el debate presidencial y tratar de reconquistar el poder que había perdido 16 años atrás. La Convención Conservadora reunida en Bogotá proclamó la candidatura de Mariano Ospina Pérez, un empresario antioqueño que no suscitaba mayores recelos en el Partido Liberal. La Convención Conservadora, consciente de la crítica situación de orden público reinante, había exhortado al candidato designado para que en el evento de ser elegido presidente conformaran un gobierno de genuina unidad nacional en la que sean llamados a colaborar todos los hombres capaces. Efectivamente, Ospina, elegido presidente, respetó la directriz política que le había fijado la Convención en marzo de 1946 y nombró un gabinete paritario de unidad nacional. También designó gobernadores liberales en la mitad de los departamentos. En las elecciones celebradas en marzo de 1947, el Partido Liberal, cuando había perdido la presidencia, obtuvo una apreciable mayoría en el Congreso de la República, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Era la primera vez que se elegían senadores por el voto directo de los colombianos, pues así se había consagrado en la reforma constitucional de 1945. En el Atlántico fueron elegidos 2 senadores caicanistas, Flavio Martín Blanco Sabana Larguero y Néstor Carlos Consuegra. El Partido Conservador eligió a Evaristo Zurdín, que llegaba por primera vez al Senado. Asistió al Congreso durante un periodo muy corto, porque fue designado por el presidente Ospina miembro de la misión colombiana a la Segunda Asamblea de las Naciones Unidas, presidida por el expresidente Alfonso López Pumarejo. Esa coyuntura le permitió entablar una amistad con el viejo López. En la ONU, Zurdín tuvo varias intervenciones destacadas, pero una que fue muy ponderada fue su discurso sobre el desafío de la descolonización que estaba en ese momento en el tapete de las prioridades mundiales. Zurdín refutó la tesis expuesta por el delegado de Bélgica, una nación europea que explotaba al Congo de manera inmisericordia. El representante belga consideraba que su país no tenía por qué someterse a las normas supranacionales de la Carta de las Naciones Unidas, pues en el mencionado caso primaban las leyes nacionales. Con ese argumento, trataba de justificar la explotación que su país hacía de la mano de obra y de los recursos naturales de la colonia africana. Con esa interpretación, dijo Zurdín, será imposible hacer efectivos los principios universales de la Carta de las Naciones Unidas, porque siempre encallarán en el interés nacionalista de algún país colonial. Estando en ese encargo diplomático, Zurdín fue nombrado ministro de Trabajo el 29 de marzo de 1948. El expresidente López Pumarejo le había pronosticado en Nueva York que lo iban a nombrar en ese ministerio, porque, comillas, los codos le tenían mucha cara a ese despacho, pero le recomendó que no se quedara en ese cargo más de 6 meses porque se quemaba. Sin embargo, a pesar de la predicción pesimista de López, Zurdín permaneció casi 2 años como ministro de Trabajo y pudo sortear asuntos muy delicados, como el problema laboral que había surgido en la Tropical Oil Company, cuyos trabajadores se habían declarado en huelga por el incumplimiento de varios compromisos hechos por la empresa con los trabajadores sobre el sistema de escalafón y el despido injustificado de algunos de ellos. Con habilidad negociadora y mucho tacto, Zurdín logró arreglar el problema de la huelga. La huelga se levantó. Durante su gestión como ministro de Trabajo, sacó adelante el primer Código Procesal Laboral, así como la institucionalización del derecho de huelga y el fuero sindical, consideradas 2 de las más importantes conquistas laborales. Recién nombrado ministro de Trabajo, tuvo que vivir la terrible experiencia del llamado Bogotazo, al que se refería nuestro querido rector Adolfo Meise. Ese Bogotazo fue la pavorosa revuelta popular que se desató por el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, que se perfilaba como el próximo presidente de la República.
Zurdiz estuvo acompañando al presidente Ospina en el Palacio de la Carrera, hoy Palacio de Nariño, y allí fue testigo de excepción de las horas angustiosas que vivieron cuando la turbamulta trataba de forzar las rejas y puertas del palacio para entrar a la residencia presidencial. La quinta división de la policía se había aliado con los revoltosos y la situación se había tornado dramática. Adelaida Zurdiz nos recuerda en su relato que dos grupos muy definidos se disputaban lo que creían debía ser el fruto de la revuelta, la presidencia para el Partido Liberal. En la quinta división estaba el grupo más extremo, liderado por Gerardo Molina, mientras en uno de los salones de la clínica donde agonizaba Jorge Eliezer Gaitán, un grupo de intelectuales y políticos liberales analizaban la situación con el mismo propósito, de poner al presidente Ospina Pérez. Esta comisión de notables la integraban Darío Echandía, Carlos Llera Restrepo, don Luis Caro, Plinio Mendoza Neira y Alfonso Arango. Llamaron a Palacio y pidieron cita para hablar con el presidente. La cita les fue concedida, pero no les fue fácil llegar al despacho presidencial porque tuvieron que abrirse paso en medio del silbido de las balas y del fogaje de los incendios. Finalmente llegaron al lugar de destino y rápidamente le hicieron saber al presidente Ospina cuáles eran sus aspiraciones. El presidente sereno e imperturbable les dijo, comillas, el liberalismo debe cooperar en el sostenimiento de la legitimidad y a la defensa de la nación. Yo moriré primero en este sillón que flaquear en la defensa de la legitimidad que he jurado defender, comillas. Lo único que puedo ofrecer es una reconstrucción paritaria del gabinete con personas prestigiosas de ambos partidos que contribuyen a devolverle la tranquilidad a la nación. Los comisionados salieron desilusionados por la tajante respuesta que les dio el presidente. Sin embargo, al día siguiente, en una reunión celebrada en las instalaciones del diario El Tiempo, los comisionados analizaron los nombres del nuevo gabinete y después de un intenso debate decidieron apoyar la participación del liberalismo en el gobierno que se llamó de Reconstrucción Nacional. Creo que el nombre de Darío Echandía, que encabezaba el gabinete, los convenció. Del nuevo gabinete, nombrado el 9 de abril, hacía parte Evaristo Zurdiz como ministro de Trabajo, pues había sido nombrado unos días antes y fue ratificado. En esa cartera permaneció hasta el 10 de febrero de 1950, cuando fue designado ministro de Relaciones Exteriores. En su calidad de canciller, descolló no solo como diplomático muy versado en los asuntos del derecho internacional, sino como funcionario eficiente que logró en un tiempo récord liderar la reconstrucción del Palacio de San Carlos, que había sido incendiado y reducido a escombros el 9 de abril. Zurdiz se propuso devolverle a Bogotá esa joya colonial que era la sede de la Cancillería y lo logró. En octubre de 1952, Zurdiz fue designado para presidir la delegación colombiana a la ONU. Eran los tiempos de la llamada Guerra Fría, que se desató al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias vencedoras acordaron la división de Alemania y repartirse el gobierno de las naciones vencidas. Curiosamente, se la llamaba Guerra Fría cuando la situación mundial estaba candente y se libraba una guerra atroz en Corea, cuyo territorio había sido dividido en dos partes por el paralelo 38, el norte de ideología comunista apoyado por Rusia y el sur, partidario del sistema capitalista respaldado por los Estados Unidos. La guerra entre las dos Coreas había empezado en 1950, pero en 1952 la guerra en Corea todavía continuaba de manera sangrienta y esa situación se reflejaba en intensos debates en el seno de las Naciones Unidas. Zurdiz defendió el sistema de defensa colectiva contra la agresión como un instrumento eficaz de las Naciones Unidas para preservar la paz mundial. En noviembre de ese año, intervino en el debate que se suscitó por el veto que Rusia pretendía imponer al ingreso de nuevos miembros, especialmente de aquellos que en la Segunda Guerra Mundial participaron como aliados de Alemania. El derecho al veto o a veto fue un privilegio que se arrogaron los 5 países vencedores en la guerra cuando se constituyó la Organización de las Naciones Unidas en 1945. Zurdiz criticó esa prerrogativa, pues además de ser antidemocrática,
quebrantaba el principio de igualdad entre los miembros y entorpecía el funcionamiento de la organización. El derecho al veto les ha permitido a las grandes potencias imponer su interés particular por encima del interés colectivo, y es una de las razones que explica la ineficacia de la ONU para detener las agresiones de los países que detentan un enorme poder militar, como lo ha visto el mundo hoy en el caso de la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Ese privilegio exorbitante ha convertido al organismo multilateral en un instrumento sin dientes y, por lo mismo, en una institución cuyas resoluciones son frecuentemente burladas. Las naciones que detentan el privilegio del veto se oponen sistemáticamente a cualquier reforma que intente modificar los estatutos actuales. En abril de 1952, Evaristo Zurdiz regresó a Colombia para asistir a un homenaje que le tributaban a Ospina Pérez, que aspiraba a gobernar el país por segunda vez, la raquiña de la política. Estaba encargado de la presidencia de la República Roberto Urdaneta Arbeláez en calidad de designado, pues Laureano Gómez, el presidente titular, padecía quebrantos de salud desde noviembre de 1951. Las relaciones entre Gómez y Ospina se habían venido deteriorando y en ese momento estaban en su punto más crítico. Ospina había aceptado la candidatura presidencial para el periodo 1954-1958 y en su discurso de aceptación, después de recordar su actuación el 9 de abril de 1948, dijo que había llegado al gobierno prácticamente solo, manifestación que enfureció a Laureano Gómez, quien le respondió a través de la Radiodifusora Nacional, diciéndole, entre otras cosas, bueno, voy a simplificar y remato con las palabras de Laureano Gómez. El doctor Ospina dice que llegó al poder prácticamente solo. ¿Solo? Y el Partido Conservador, que había perdido tantas vidas, que ejecutó tan heroicos esfuerzos, no significaba nada. Deplorable desahogo de un ingrato y vanidoso corazón. La división del conservatismo era profunda e imparable. Con las divisiones internas de los partidos proliferan la intriga, la deslealtad y las conspiraciones. Empezó a fraguarse el golpe de Estado contra Laureano Gómez. Alzate Avendaño, en el Diario de Colombia, periódico de su propiedad, incitaba a Rojas a que salvara la patria. Ustedes saben qué significa esa frase cuando se le menciona a un general. Y se rumoraba que el general Rojas iba a dar un golpe de Estado. Y ante esos rumores, cada vez más persistentes, Laureano Gómez le ordenó al presidente encargado Urdaneta Arbeláez que destituyera a Rojas de la comandancia de las Fuerzas Armadas. Pero Urdaneta se negó. Entonces, Laureano reasumió la presidencia el 13 de junio del 53, pensando que él lo podría hacer. Pero entonces, unas horas más tarde, fue depuesto por el general Rojas, quien asumió el poder en nombre de las Fuerzas Armadas. De inmediato, conformó un gabinete del que hizo parte Evaristo Zurdiz como ministro de Relaciones Exteriores. En su desempeño como canciller, tuvo que afrontar desafíos muy serios, pero uno que le dio renombre por la habilidad negociadora con que lo manejó fue el delicado caso de Raúl Aya de la Torre. Este líder político peruano, fundador y jefe del partido Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, había solicitado asilo en la Embajada de Colombia en Lima el 3 de enero de 1949. Colombia concedió el asilo de conformidad con el artículo 2 de la Convención sobre Asilo firmada por ambos países en La Habana en 1928. Y se solicitó al gobierno peruano la expedición del salvoconducto para que Aya de la Torre pudiera salir de la Embajada de Colombia en Lima. El Perú se negó a expedir el salvoconducto, alegando que no lo otorgaba porque el líder del APRA era una persona que estaba involucrada en actos de terrorismo, actuaciones que no se consideraban delito político. Agregaba la Cancillería peruana que Aya de la Torre estaba requerido por delitos de rebelión y sedición, pero nunca presentó pruebas que comprobaran esa acusación. Colombia, en cambio, sostenía que las actuaciones de Aya de la Torre eran eminentemente políticas y además que la calificación de dichas actuaciones le correspondía al país que concedía el asilo. Pero el diferendo no se solucionaba. Colombia acudió a la Corte Internacional de Justicia y esta, en sentencia del 13 de junio de 1951,
declaró que Colombia no estaba obligada a entregar a Víctor Raúl Haya de la Torre a las autoridades peruanas. Sin embargo, el Perú seguía soslayando la expedición del salvoconducto. El asunto seguía empantanado y las relaciones entre los dos países se tornaron tan tensas que estuvieron a punto de romper relaciones diplomáticas. En 1953, cuando Sundís llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores por segunda vez, se propuso encontrar una solución amistosa entre los dos países y con su reconocida habilidad diplomática la logró. El 17 de marzo de 1954 se redactó el acuerdo final de un conflicto que parecía insoluble. En 1956, cuando se hizo evidente el deseo de Rojas de hacerse reelegir por una asamblea constituyente, Sundís, con olfato de político, presentó su renuncia al cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Pero como había sido elegido constituyente por el Atlántico, se incorporó a la asamblea y votó en contra de la reelección de Rojas. Lejos estaba de imaginarse que 14 años más tarde estaría compitiendo con el general por la presidencia de la República. En 1958, Sundís aspiró al Senado, pero no salió elegido. El haber estado muy cerca de la dictadura le pasó cuenta de cobro. No obstante, en 1962 hizo un nuevo intento y resultó electo senador. Finalizó su periodo constitucional en 1966 y un año más tarde el presidente Carlos Lleras Restrepo, ante la falta de acuerdo en el Congreso, lo nombró Contralor General de la República. Salió de la Contraloría para ser designado presidente del Directorio Nacional Conservador. Como tal, tuvo un papel protagónico en el acuerdo político al que llegaron los dos partidos tradicionales para garantizar una transición tranquila del régimen del Frente Nacional a uno de elecciones libres. Tanto liberales como conservadores tenían el temor de que el último presidente del Frente Nacional que se iba a elegir no fuera una garantía para lograr el restablecimiento de una democracia plena. Existía la prevención de que pudiera sobrevenir una hegemonía partidista de las que se tenían ingratos recuerdos. Esas previsiones llevaron a los dirigentes de los dos partidos tradicionales a suscribir un documento en octubre de 1969 que se conoció como el Pacto de la Casa de la Moneda, en el que se establecían las reglas de juego para la selección del candidato de la coalición del Frente Nacional para el periodo 1970-1974. En ese acuerdo se convinieron prácticamente dos cosas. Una, el conservatismo en su condición de partido alternante, por intermedio de su convención conservadora, le presentaría un candidato a la convención liberal. Y la convención liberal definiría también por mayoría más uno, ¿no?, si ese candidato no tenía el visto bueno o no del Partido Liberal. En otras palabras, el Partido Liberal se convertía en el árbitro definitivo de la escogencia del candidato conservador. El doctor Pina Pérez, aparentando neutralidad, alentaba a conservadores prominentes a que se lanzaran y compitieran en franca lid, aunque en el fondo él quería ser el candidato y esperaba que ninguno de los aspirantes lograra las 2/3 partes en la convención para que su nombre surgiera como una alternativa. Pero las circunstancias le hicieron ver que él tampoco lograría esa mayoría calificada. Y entonces sacó a flote su plan B, que era el nombre de Misael Pastrana Borrero, un huilense que venía de la empresa privada y contaba con la simpatía del Partido Liberal y de Doña Berta. Entretanto, en julio de 1969, un grupo de dirigentes políticos, cívicos y empresariales de ambos partidos ofrecieron en Barranquilla un homenaje a Evaristo Sundís en el Hotel del Prado. Asistieron personas representativas de los 7 departamentos del Caribe colombiano. Ante la numerosa audiencia, Sundís, como lo había hecho en la Asamblea Departamental del Atlántico 30 años antes, dejaba ver su sensibilidad para captar el dolor silencioso pero agobiante de quienes sufren las consecuencias de la pobreza y la exclusión social. Dijo entonces: el hombre, en el concepto moderno de las ciencias que se ocupan de su estudio, sin dejar de ser un sujeto de derechos, es también y de manera apremiante un ser de necesidades fundamentales. Pan, techo, escuela, seguridad contra la vejez y otras muchas
que consagradas en textos de legislación positiva deben ser atendidas materialmente. La mayor o menor eficacia de un orden social cualquiera se aprecia por el grado en que estas necesidades humanas sean adecuadas y moralmente atendidas. Después del homenaje en el Hotel del Prado, la candidatura presidencial de Surdís era un hecho irreversible y el candidato empezó en firme su campaña buscando el apoyo de los delegados a la Convención Conservadora. Su nombre tuvo una gran acogida en amplios sectores del conservatismo. Pero el doctor Ospina estaba jugando con los dados cargados y direccionando a los convencionistas para que apoyaran al doctor Pastrana. Ospina trataba de evitar una confrontación con el presidente Carlos Lleras Restrepo, que no quería un conservador caracterizado para presidir el último periodo del Frente Nacional. En la primera vuelta de la Convención Conservadora, Evaristo Surdís ganó por 276 votos contra 272 de Misael Pastrana Borrero. En la segunda vuelta, Ospina exigió que el voto de los delegados fuera público, lo que constituía una presión psicológica sobre los convencionistas. Además, ese procedimiento violaba los estatutos del partido y muchos delegados protestaron, pero la votación se efectuó como la propuso Ospina. Cada delegado tenía que cantar el voto delante del expresidente conservador. Con esa estrategia se logró un empate, 278 votos por cada uno de los candidatos. Ahora la decisión quedaba en manos del Partido Liberal y ya se sabía cuál era su preferencia, porque sus dirigentes más notables la habían manifestado públicamente y también lo había hecho la prensa afín a ese partido. Surdís siguió adelante con su campaña, especialmente en el Caribe colombiano, donde realizó multitudinarias concentraciones en los pueblos ribereños del río Magdalena. La comitiva se transportaba en una embarcación que despertaba el entusiasmo de los habitantes de cada pueblo al que llegaba. En algunos lugares el candidato tuvo que hablar desde el barco porque la zona estaba inundada y no podían desembarcar. 70 años después, esos pueblos siguen todavía inundados, esperando una solución que nunca les llega. Siempre se esgrimen las penurias fiscales que desaparecen por ensalmo cuando se trata de mega inversiones en el centro andino de Colombia. En los primeros meses de 1970, Surdís pronunció un discurso en el Centro de Estudios Colombianos y allí hizo una síntesis de lo que él consideraba los desafíos apremiantes de la acción pública que aún hoy lo siguen siendo. Allí manifestó, entre otras cosas, es importante, este párrafo que voy a citar, porque allí se puede advertir esa concepción que tenía Surdís sobre lo que debía ser el desarrollo de las diferentes regiones de Colombia. Dijo: me propongo hablar sobre las relaciones de la provincia y el centro del país. Tengo el propósito de conseguir una auténtica descentralización de los institutos oficiales. Se les ha llamado descentralizados, lo cual no es sino un sarcasmo, porque todos ellos, sin ninguna excepción, se han convertido en agentes del más agudo e intolerante centralismo. Sobre el crédito de los bancos señaló que sus beneficios se reparten con el más alto grado de concentración en favor de regiones, ciudades y empresas que ya se encuentran en estado de prosperidad, aumentando la desigualdad ya existente entre las comarcas colombianas. También advirtió como un signo preocupante la concentración de las inversiones, de los depósitos bancarios y del presupuesto nacional en las zonas ricas, donde se ha aglomerado el poder económico. Esta situación, dijo, afecta a las zonas atrasadas y propicia un crecimiento inarmónico del país. Y remató diciendo: cuando yo propongo una recta política estatal que contrarreste el centralismo y las transferencias del ingreso de la periferia hacia el centro, estoy en la defensa de millones de colombianos que sufren el deterioro de sus condiciones de vida y la mutilación de sus derechos políticos. ¿Cuánta vigencia tienen estas ideas sobre las que otras personas oriundas del Caribe colombiano también hemos estado recabando? Pero estas legítimas aspiraciones se han convertido en un sueño frustrado
porque nos ha faltado espíritu de cohesión y solidaridad regional. Nos contentan con alivios, pero no nos ofrecen soluciones estructurales. Nuestros reclamos se vuelven flor de un día y se desvanecen en un ambiente de apatía generalizada. Y cuando surgen líderes como Evaristo Surdís, aparecen personas que anteponen sus intereses personales al bien común de la región. Por eso seguimos sumidos en el atraso, como si el destino nos hubiese condenado a vivir eternamente en la pobreza. Pero aún así, no perdemos la esperanza de que uno de los nuestros logre llegar a la presidencia de la República para que el Caribe colombiano pueda tener un futuro mejor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a tantos amigos queridos que me acompañan y un saludo de agradecimiento por estar aquí en la presentación de este libro que para mí ha sido toda una aventura. Quiero por eso, además de agradecerles a ustedes que estén aquí, agradecer a Adolfo Meisel, que desde el momento en que yo pensé en escribir este libro, aceptó que fuera publicado y aceptó promover su publicación en la Universidad del Norte. Quiero agradecer también al equipo editorial de la Universidad del Norte, que con tanta paciencia y aguantando mis necedades, porque yo fui un poco necia en exigir ciertas cosas, hicieron un maravilloso trabajo de edición y de publicación de este libro y de las fotografías que se incluyen. No quiero hablar demasiado, sino simplemente, Carlos, contarles cómo nació este libro. Bueno, se lo he contado, pero contarles un poquito sobre las fuentes a las cuales me dirigí. Porque escribir un libro, agradezco mucho a Adolfo, algo que dijo que para mí pues, fue realmente maravilloso, que leyendo el libro nadie sabría quién de su escritora era hija de Evaristo Surdís, por la imparcialidad y la observación
desde el punto de vista de un historiador. Eso para mí es muy grande, eso para mí es muy importante. Entonces quiero contarles simplemente el trabajo que me significó escribir este libro. Gracias a dos amigos de la Academia Colombiana de Historia, dos historiadores, el doctor Alberto Martínez Garnica, hoy presidente de la Academia Colombiana de Historia, y el doctor Fernando Mayorga, que me impulsaron a que escribiera esa historia que decían ellos, tú la llevas en la cabeza. Y gracias muy especial al doctor Jorge Villalón, profesor de la Universidad de los Andes, porque me acompañó durante todos estos años en esta aventura, me hizo importantes comentarios sobre pues, el contenido del libro y sobre su presentación. Muchas gracias, Jorge. Para escribir este libro tuve que investigar muchísimo, porque aunque ustedes no lo crean, yo no conocía a Evaristo Zurdis como político. Yo lo conocía como mi papá, y yo había vivido pues la mayor parte de mi adolescencia fuera del país y lejos de sus grandes acciones en esos momentos. Cuando regresé del colegio con mi hermana, que gentilmente me acompaña hoy, me integré al estudio del derecho, y me integré un poco a la situación política. En ese momento empecé a conocer a Evaristo Zurdis. ¿Cómo he averiguado yo toda esta trayectoria que se expone, aunque falten cosas, en este libro? Me dediqué a investigar a través de la prensa, y yo quiero hacer la recomendación a todos los que quieran escribir o investigar historia, que utilicen la prensa como una fuente para encontrar toda la información y la trayectoria del momento que se investiga, que luego uno tiene como historiador que contrastar con otros documentos. Entonces, trabajé con los periódicos La Prensa, Diario del Caribe, El Heraldo, El Conservador, El País de Cali, El Colombiano de Medellín, El Espectador de Bogotá, El Tiempo de Bogotá, el Diario de Colombia, se terminó, era el periódico de Gilberto Alzate, y allí fui extractando todas las noticias que plasmo en este libro. Si yo no hubiera tenido esa información obtenida de la prensa, no hubiera sido fácil escribir el libro. Luego encontrarán, pues cuando lo vean ustedes, lo lean, espero que lo compren, que se encuentra una serie de, casi que digamos, artículos, ¿no?, con mis recuerdos de la época, porque decidí, y de acuerdo pues con los amigos que tanto me impulsaron, que debía plasmar esos documentos, esas ideas, porque yo estaba viviendo esos momentos. Entonces, esos pensamientos, esos recuerdos míos se encontrarán en el libro enmarcados dentro de un cuadro. Luego, la persona que lo esté mirando o lo esté leyendo no necesariamente tiene que leer esos recuerdos un poco íntimos, medio anecdóticos algunos, porque no le quitan coherencia a la historia total. O sea que el libro se puede leer sin necesidad de pasar por esos recuerdos. Por último, no voy a hablar sobre el contenido del libro, el contenido pues que tan brillantemente ha expuesto Carlos, y que yo agradezco muchísimo, porque además de lo que
que lo que obtuvo del libro lo aumenta y lo complementa con sus memorias, esa memoria prodigiosa que tiene Carlos, lo complementa, y ahí aprendí algunas cosas que yo no tengo en el libro, y los aprendí ahora. Muchas gracias. Le doy las gracias a Carlos y le cedo el micrófono para que siga complementando. Bueno, yo, antes de referirme a lo que ha dicho Adelaida, yo quiero destacar la extraordinaria gestión que Adolfo Meissen Roca ha venido realizando como rector de la Universidad del Norte. Gestión que además está a la altura de lo que ha sido siempre su gestión por los diferentes cargos públicos o por las diferentes responsabilidades que ha tenido en el sector privado. Ustedes saben que Adolfo Meissen es uno de los investigadores, uno de los historiadores que más ha defendido a la región Caribe. Yo diría que Adolfo ha defendido a la región Caribe más que la suma de todos los parlamentarios de la región Caribe. Sus escritos han calado en los más altos centros de decisión de Bogotá. Son leídos y son leídos con respeto. Y ahora, desde la Rectoría de la Universidad del Norte, se ha propuesto poner de relieve la gestión hecha por personas importantes del Caribe colombiano, pero especialmente de aquellos que han aspirado a la presidencia de la República. Ya nos anunció que viene otro libro que tiene que ver con Rafael Núñez. De manera que, en primer lugar, quería felicitar a don Adolfo Meissen por todo lo que ha hecho y por todo lo que está haciendo por la región Caribe. Luego, bueno, a Adelaida decirle que también soy yo quien tengo que declararme en estado de respeto y agradecimiento. Ha sido también mi consejera, mi tutora en la Academia Colombiana de Historia. Yo la consulto mucho, ella me ha dado muy buenos consejos y hoy estoy en la Academia Colombiana de Historia como miembro de número también, porque gracias también al apoyo de Adelaida, pues he podido tener, digamos, esa promoción. El libro de Adelaida tiene tantas cosas. Yo traté de extraer las cosas que me parecían relevantes. Yo sé que en un discurso de 45 minutos, pues cansa y a veces distrae, ¿no?, a los espectadores, ¿no?, a las personas que están en la audiencia, pero yo no quería dejar de decir ciertas cosas importantes de Evaristo Surdiz. Por ejemplo, la gente ignora que fue ministro de Trabajo, ¿no? Pero mucho más importante que ser ministro de Trabajo fue la gestión que él realizó como ministro de Trabajo. López Pumarejo me había dicho: oiga, usted lo van a nombrar allá ministro de Trabajo porque ese es el ministerio que quieren los modos, ¿no? Digo, pero no se demore más de 6 meses porque, ¿no?, se quema, ¿no? Sin embargo, Evaristo duró 2 años y hizo una gestión extraordinaria que no se conoce en el país. No se conoce quién fue el gestor del primer código laboral que tuvo el país, ¿no? El derecho de huelga, el derecho del sindicalismo, todas esas fueron realizaciones que nacieron cuando Evaristo Surdiz fue ministro de Trabajo. Y cuando fue ministro de Relaciones Exteriores, definitivamente, una persona como él, que había tenido la escuela de la oratoria en Sabana Larguera, porque Evaristo Surdiz y Clemente Salazar Movilla fueron 2 oradores extraordinarios, hombres de una inteligencia, ¿no?, avasallante,
Yo traté mucho a Clemente, no pude tratar tanto a Evaristo porque, bueno, Evaristo estaba allá en Bogotá. Y como nos pasó lo que nos pasaba a todos los sabanalargueros, que Evaristo se veía pues esporádicamente aquí en Sabana Larga, pero conocí, ¿no?, mucho de la vida de Evaristo a través precisamente de Clemente Salazar Movilla, con quien él hizo pues una especie de dúo de hombres ilustres de este pueblo. El libro pues de Adelaida, más que una biografía, que además nadie la podía hacer mejor que ella, porque combinaba dos cosas, ¿sí? Como hija lo había conocido y tuvo la oportunidad de tratarlo, prácticamente diría yo desde la cuna. Yo dije, sin embargo, desde que, ¿no?, llegó a la adolescencia, empezó a seguir la trayectoria de su progenitor. Pero es que ella es historiadora, y una historiadora rigurosa. Y como ella misma lo acaba de recordar, pero lo hemos visto muchos, qué difícil que es escribir sobre el padre de uno y mantenerse como un historiador imparcial. Cuando yo les mencionaba que Evaristo Surdiz, después de haber trabajado como ministro de Relaciones Exteriores de Rojas Pinilla, se lanzó al Senado y no salió. Y dije, el haber trabajado con la dictadura, ¿no?, el país le cobró el haber trabajado con la dictadura. Eso lo dice ella en el libro. Entonces, y hay una cantidad de cosas que uno dice, bueno, ¿no?, definitivamente está actuando como una verdadera historiadora con imparcialidad. Pero aún, ¿no?, pues contando las cosas que cualquier ser humano puede tener, como defectos, como deficiencias, o como lo que quiera. La vida de Surdiz es la vida de un hombre importante en la política colombiana y un hombre que realizó, ¿no?, cosas importantes y que hubiera podido ser el presidente que nos hubiera podido redimir de todos estos problemas que tenemos aquí, pero que desafortunadamente, por algo que anotaba yo en mis palabras, aquí nos ha faltado el sentido pues de la región, de unirnos cuando la región está en juego, cosa que no acontece mucho en la región andina, pero que aquí definitivamente no. Mencioné el episodio de Joaquín F. Vélez, ¿no? Joaquín Fernando Vélez, un cartagenero a quien ni siquiera la familia de él lo apoyó. Carlos Vélez Daníez, ¿no?, un sobrino, ¿no?, que tenía más intereses, ¿no?, los ingenios de Sincerini y todas esas cosas, no apoyaron a Carlos F. Vélez, la propia familia, ¿no? Y luego el registro de Padilla, ustedes se ven que se gestó aquí en el Caribe colombiano. Entonces, estas cosas son importantes recordarlas, y esa es la trascendencia e importancia de un libro como el que hoy la editorial de la Universidad de la Universidad del Norte, ¿no?, pone en conocimiento público. Por eso, esto de destacar las cosas, ¿no?, verdaderamente relevantes del Caribe colombiano es algo digno de exaltar, y por eso pues el merecido reconocimiento a Adolfo Meisel y a todo su equipo de colaboradores, ¿no? Aquí está diciendo Jorge Villalón, yo no lo había visto, pero Adelaida mencionó, y Jorge Villalón ha sido una de las personas que ha estado en ese equipo, como tantas otras que tiene allá él en su despacho de rector, y yo creo que ese es un equipo de un profesionalismo extraordinario. Ojalá todos los centros universitarios del Caribe colombiano hagan este tipo de gestión para que la costa pueda, ¿no?, alzar la cabeza y mostrarle al país que aquí hay una dignidad, ¿no?, que merece ser tenida en cuenta. En una cena antenoche en Barranquilla, el doctor Carlos Zuluaga, que es oriundo de Sabana Larga, vicecontralor general de la República y hoy contralor encargado y que nos acompaña aquí, nos dijo Carlos que se van a celebrar los 100 años de la Contraloría General de la República. Una de las cosas que tenía él en mente, porque él es el que está prácticamente gerenciando todo este programa pues,
que se va a hacer a la Contraloría y a la historia de la Contraloría, me dijo que él quería que una de las personas exaltadas, ¿no?, con motivo de los 100 años de la Contraloría, fuera el doctor Evaristo Surdiz. Aquí está Carlos, que ¿no? Yo creo que nos puede ratificar eso. Pero bueno, todo esto para decir que en realidad, pues, darle gracias a todos ustedes, porque ustedes no se quedaron viendo el partido de Argentina, ¿no? Nos vimos aquí. Cumplieron, ¿no? Eso significa, pues, que el nombre de Evaristo Surdiz y el libro de Adelaida convocan realmente, pues, a mucha gente, y sobre todo, pues, aquí en Sabana Larga, donde se le tiene tanta admiración y aprecio al doctor Surdiz. Muchas gracias. Yo quiero, pues, agradecer nuevamente a Carlos por estas hermosas palabras y por la manera tan, es decir, su análisis tan incisivo y tan profundo, me gusta mucho y realmente me enaltece. Realmente me enaltece. Quiero pedir a todos ustedes, darles las gracias por acompañarnos y pedirles a todos, sobre todo a los jóvenes, que estudien historia, que conozcan su historia, que conozcan sus raíces, porque quien no conoce sus raíces mal puede conocerse a sí mismo. El doctor Jorge Palacios Preciado, mi gran amigo, presidente y fundador del Archivo General de la Nación, decía que un hombre, un país sin historia, un país sin conocer sus orígenes, es como un hombre sin memoria. Yo pido, pues, que todos sigamos recuperando nuestra historia, y un aplauso muy general para todos ustedes. El aplauso también es para ustedes por esta maravillosa charla de la tarde de hoy. Muchas gracias. Los invitamos a continuación a una copa de vino y, por supuesto, seguir compartiendo con nuestros panelistas. Muchas gracias y feliz tarde nuevamente. La Universidad del Norte agradece su asistencia en la tarde de hoy. Los invitamos al fondo, ahí van a estar circulando una copa de vino y unas picadas para todos ustedes. Gracias. Por otro lado, un saludo para toda esta gente que está conectada en todo el mundo. Bueno, un saludo muy especial a toda la gente que en este momento nos está viendo por este importante canal de televisión, es un canal local y regional, y hemos terminado aquí el acto de la presentación del libro Evaristo Surdiz, un hombre y una época. Esa cena ha sido con lleno completo en la Casa de la Cultura y todo el mundo se va contento. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos con la hija del doctor Evaristo Surdiz. ¿Qué significa? ¿Qué significa para usted estar en Sabana Larga, en la tierra del centro del doctor Evaristo Surdiz? ¿Qué significa para ti estar en Sabana Larga hoy, en este evento, la tierra del doctor Evaristo Surdiz? Significa